continuando con el tema, ahora nos toca estudiar lo que es la química. La química es una parte de las ciencias naturales que se encarga del estudio de la materia y las transformaciones que sufre en ellas. La química es importante en muchos campos, por ejemplo, en la medicina, porque a través de la síntesis de diferentes fármacos, como los analgésicos, los antibióticos, las vitaminas y las hormonas. En el campo de la nutrición, permite sintetizar saborizantes y colorantes para mejorar ciertas propiedades de los alimentos. Sintetizar los preservantes para que los alimentos no se deterioren en corto tiempo. Y determinar las sustancias vitales, en este caso como los minerales, las vitaminas y las proteínas. En el campo de la agricultura ayuda, en este caso, a los fertilizantes, a los insecticidas y a los fungicidas para controlar algunas plagas y ayudar, en este caso, al aumento o la producción en el campo agrícola. En el medio ambiente, ayuda al tratamiento y control de las sustancias contaminantes que afectan al ecosistema, que puede ser en el agua, el suelo y el aire. La asistencia de desastre ecológico, también a la caída de la lluvia ácida, a los incendios forestales y domésticos. En la arqueología, la química también ayuda en la arqueología a determinar el tiempo de los fósiles encontrados, con la ayuda, en este caso, del carbono 14. Vamos a hablar de la historia de la química. En la antigüedad, se le consideraba a Egipto el lugar donde se dio el auge de la química, aproximadamente en el siglo VI a.C. Ahí se le consideraba como una ciencia divina, porque mayormente eran los sacerdotes que practicaban dicha ciencia. También hablamos de los griegos, en este caso los filósofos, como por ejemplo Tales de Mileto, que para él la sustancia importante era el agua. Para Anaxímenes era el elemento aire, para Heráclito era el fuego, y para Empedocles aceptó los tres elementos de sus antecesores y consideró un cuarto, que era, en este caso, la tierra. Y además de dos fuerzas cósmicas, como el odio y el amor. En esos tiempos los átomos se les consideraba indivisible, no se podía ver. Mayormente tenían una idea del átomo, pero ello no se podía observar. Pasamos a la época de la alquimia. La alquimia, mayormente, su obsesión de ellos fueron encontrar dos cosas muy importantes, como la piedra filosofal. ¿En qué consistía esta piedra filosofal? En que todo lo que se tocaba se convertía en oro. Y el elixir de la vida, o de la eterna juventud. Ante el temor del hombre de envejecer, quería tener la juventud eterna. En pocas palabras, no envejecer y vivir para siempre. Gracias a los alquimistas se descubrieron nuevas sustancias, como por ejemplo la sal amoníacal, el aceite de vitriolo, también conocido como el ácido sulfúrico, el agua fuerte o también el ácido nítrico. Otro de los casos era la preparación del espíritu del vino, que nosotros le llamamos en la actualidad el etanol. Y por último, la obtención de diferentes aleaciones, en este caso los metales. De ahí pasamos a la época de la teoría flogista. Mayormente decía que todo cuerpo entra en combustión, en este caso desprendía fuego. Después de ahí pasamos a la época de Lavoisier. Lavoisier, que se le considera como el padre
de la química moderna, con su famoso dicho: nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Después de ahí, continuando, vamos a hablar de la división de la química. Hablamos de la química general, que estudia los fundamentos o principios básicos comunes de la química. Y la química descriptiva estudia las propiedades y obtención de cada sustancia químicamente pura y sus combinaciones. Se subdivide en química inorgánica. Mayormente estudia todas las propiedades y leyes que intervienen en los compuestos inorgánicos, incluyendo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el ácido carbónico. También las sales como los carbonatos y los bicarbonatos. La química orgánica. La química orgánica, o también llamado química del carbono, se encarga de estudiar todos los compuestos del carbono, a excepción de los ya antes mencionados como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbónico, los carbonatos y los bicarbonatos. La química analítica estudia las técnicas para identificar, separar y cuantificar sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en un compuesto. Se subdivide en química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. La cualitativa hablamos de la calidad, quiere decir de los elementos o sustancias que participan en una combinación. Y la cuantitativa me habla acerca de la cantidad de sustancias que intervienen en un compuesto químico. También tenemos la química nuclear, que estudia, en este caso, la fusión y la fisión nuclear. Tenemos la bioquímica, que estudia los procesos químicos que suceden en los seres vivos. La física química estudia los fenómenos comunes de esta ciencia. La quimiurgia, que estudia los compuestos que se obtienen en la agricultura. La petroquímica se encarga del estudio del petróleo y sus derivados. La astroquímica, que se encarga del estudio de la astronomía, quiere decir de la composición sustancial que existe en el universo. Y la farmacoquímica, que se encarga del estudio de los medicamentos.